Hoy estamos haciendo un mini taller para enseñar un poco con la construcción de este baño seco cómo construir una pared con balas de paja, y lo hemos hecho aplicando dos técnicas, una se llama cut y una se llama wrapping. Luego tenemos que limpiarlo, entonces se le llama peinado, ¿vale? Lo que estoy haciendo ahora. Se quita todo esto que es un poco blando y suelto. La primera técnica que hemos usado es una técnica que se llama cut y aprovecha de la energía que se acumula en las balas de paja y a la hora de construirla, y la aprovecha de esta manera. Una vez colocadas y ariostrada cada bala en una célula, bloqueada por listones de madera y tablas, cortamos los listones, la paja se decomprime y devuelve esa energía. Al tener una bala detrás de la otra y una encima de la otra, se queda todo el muro tan bien comprimido que puede aguantar el peso de un forjado, de una cubierta o de una planta más arriba. Y la otra técnica se inventó para poder traer este material en situaciones de edificios existentes, donde claro, tenemos ya unos muros que aguantaban la carga, y para no tirar al suelo y crear desechos, pues dejamos lo que tenemos y vamos a aplicarle una capa más. Es como un revestimiento exterior, y vamos atando todas las balas una por una con cordeles y al muro existente, y en un segundo momento se tendrá que revocar. Trabajamos con la arcilla, porque el revoco que le va mejor a la paja es la arcilla. Es otro elemento natural que le permite a la paja el pasaje de vapor y de aire. La paja es un material súper aislante, es un desecho del campo que fundamentalmente no se reutiliza mucho, se vende en las hípicas, se paga muy poco por eso, porque el campesino tiene que deshacerse de esto, y desde hace más de 100 años se descubrió que se podía utilizar en la construcción. Construyendo casas provisionales y donde no tenía madera, y desde ahí intuyeron que la paja era un material tan aislante y tan fácil de usar y de aprovechar, que se desarrollaron técnicas que poco a poco se han ido difundiendo en todo el mundo. Sobre la red de construcción con paja, que es esta asociación que se construyó gracias a los autoconstructores, ahora se ha difundido en toda la península. Hay en cada provincia hay unas cuantas personas. Trabajamos de una manera en la charcha, en la red, porque es lo más fácil, hasta ser tan lejos. Al igual de una red, cuando hay los dos hilos que crean un nudo, cada vez que se crea un nudo pasa algo, que puede hacer la creación de un libro, la traducción de un ensayo, la formación de un taller, el descubrimiento de otra técnica. Pues estos son los nudos de la red, de la charcha que hemos construido. Lo que falta ahora es que haya una formación más completa, más a 360 grados en la universidad misma, donde los jóvenes arquitectos como estos no tengan que recurrir a talleres por su cuenta después de la universidad para aprender, tener ya conocimientos y manualidades también dentro de la universidad. Está empezando ahora, y yo creo que serán estas personas que están aquí las que traerán esto.